Escribo esto como una advertencia seria. No pretendo asustarte ni contarte una historia de fantasmas. Solo quiero que tengas cuidado. Los virus ya no son como los de hace 20 años, esos que te llenaban la pantalla de ventanas o te destruían el sistema de forma evidente. Hoy se infiltran en silencio, se camuflan y te joden la vida de la manera más rastrera posible. Y no me apareció ningún monstruo ni demonio saliendo de la pantalla. Solo personas, o algo peor, que disfrutan destrozarte sin que te des cuenta. Hace unos meses compré mi primera laptop decente para la universidad. No era una máquina de gama alta, pero cumplía con lo necesario para mis programas. Como cualquier estudiante, al poco tiempo le instalé algunos juegos. No tenía dinero para comprarlos en este año, así que empecé a descargar emuladores y los juegos pirateados. Mi saga favorita siempre ha sido The King of Fighters. Tenía prácticamente todos, desde el 94 hasta el 14 y el 15. Pero me faltaba uno. El que para mí es el mejor, The King of Fighters 13. Lo había jugado por primera vez en Xbox 360 y me había enamorado. Sin embargo, en Windows 11 era imposible hacerlo correr. La versión original era demasiado antigua y la de este año, la Global Match, había sido un desastre técnico desde su lanzamiento. No quería gastar dinero en algo que la comunidad consideraba roto. Así que seguí buscando. Esa noche no me rendí. Eran casi la 1 de la mañana cuando entré en una página más. Era un sitio olvidado, sin comentarios recientes, sin actividad. El enlace llevaba directamente a Mediafire. El nombre del archivo estaba en japonés, lo cual me pareció curioso porque la página estaba en inglés, pero no le di mayor importancia. Descargué el archivo, lo instalé, y para mi sorpresa, el juego abrió sin problemas. Me emocioné tanto que decidí jugar toda la noche. Era sábado, no importaba desvelarme. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Al iniciar, noté que el audio sonaba distorsionado, más lento de lo normal. La imagen también se entrecortaba de vez en cuando. Pensé en cerrarlo, pero me dije, es la única versión que me ha funcionado. Intenté entrar a las opciones para ajustar algo, pero el teclado no respondía. No tuve más remedio que entrar directo al modo arcade. Elegí a mi equipo favorito, Yori Yagami sin llamas, Joe Higashi y Mai Shiranui. La primera pelea fue contra el equipo de Corea. Todo empezó normal, hasta que Kim me lanzó un combo brutal sin que me diera cuenta. No había diálogos de introducción y el fondo de Esaka se veía torcido, como si se derritiera. Me di cuenta de que estaba en la dificultad máxima. Me pareció divertido al principio, pero conforme avanzaba, las cosas empeoraron. En la segunda pelea, contra el equipo de Fatal Fury, Terry, Andy y Joe, los sprites empezaron a comportarse de forma extraña. Terry, normalmente carismático, no hacía su pose de victoria. En cambio, se quedaba quieto mirando directamente a la cámara, con una sonrisa que no le pertenecía. Sus ojos parecían más grandes de lo normal, como si los píxeles se hubieran estirado. Cuando Joe, mi propio Joe, intentó hacer un tiger kick, el movimiento se repitió 3 veces seguidas de forma automática, como si el personaje estuviera poseído y no pudiera parar. El sonido de sus gritos se ralentizaba y se volvía más grave, casi como un gruñido animal. La tercera pelea fue contra el equipo de Art of Fighting. Joe y Robert aparecieron con los colores invertidos, como negativos de fotografía. Cada vez que los golpeaba, en lugar de sangre o efectos normales, salían pequeños fragmentos de código que flotaban en la pantalla y desaparecían con un sonido de estática. Lo más inquietante fue cuando Joe hizo su super. En vez de gritar "Oga Aga", se escuchó una voz distorsionada que murmuraba algo en japonés muy rápido. No entendí las palabras, pero sonaba como una súplica. Para cuando llegué al oponente especial, Bibi Kane, ya no podía negar que algo iba muy mal. Su sprite estaba deforme. La mitad de su cara parecía derretida, como cera caliente, y el bastón que usaba se alargaba y se acortaba solo. Cada vez que me golpeaba, el golpe hacía que mi propio personaje, Yori, se tambaleara un segundo más de lo normal, como si estuviera asustado. Derrotarlo me costó 2 continuaciones y, cuando cayó, en lugar de desaparecer, se quedó tirado en el suelo con los ojos abiertos, mirando hacia mi lado de la pantalla. Parpadeó una vez. Solo una vez. Al llegar a la final contra el K-Dash Team, el fondo alternaba entre normal y un caos de colores rotos. K-Dash no se movía como siempre. En vez de correr con sus guantes de fuego, caminaba lento, casi arrastrando los pies, y cada vez que hacía un ataque, el fuego salía negro. Máxima, el grandote, tenía la cara pixelada de forma irregular. Parecía que le faltaban partes de la mejilla.
Y Kula, Dios, Kula. Su voz infantil se había vuelto grave y ronca, como la de una mujer adulta. Cuando la derroté, en lugar de su pose de derrota, se arrodilló y se quedó mirando fijamente a la cámara, con lágrimas que caían como si fueran píxeles de sangre. La pelea contra Saiki fue casi injugable. El escenario era un vórtice de distorsiones. Lo peor era que, cada vez que perdía a uno de mis personajes, el sprite caído no desaparecía. Se quedaba ahí tirado, con los ojos abiertos, como si realmente estuviera muerto. Yori, Joe y Mai se veían cada vez más demacrados, con la ropa rasgada de forma imposible y la boca entreabierta en un grito mudo. Mi laptop empezó a calentarse de forma brutal. El ventilador rugía como si estuviera a punto de explotar. Intenté cerrar el juego, y entonces apareció un screamer repentino. La cara deformada de Saiki llenó toda la pantalla, con un sonido gutural que no pertenecía al juego. Caí literalmente de la silla del susto. Cuando volví a mirar el escritorio, todo había cambiado. El fondo de pantalla era ahora la imagen de Saiki, con esa sonrisa torcida. Los iconos y accesos directos habían sido reemplazados por la misma cara. Sentí un escalofrío profundo. Había sido hackeado. El antivirus no había detectado absolutamente nada. Llevé la laptop a un técnico de confianza. Me confirmó lo que ya sospechaba. Era un virus sofisticado, diseñado para infiltrarse a través del juego. Perdí todos mis archivos personales, mis trabajos de la universidad, fotos, contraseñas, todo. Pero eso no fue lo peor. Hace 2 semanas volví a encender una máquina vieja que tenía guardada. Solo quería revisar si había alguna copia de seguridad que hubiera olvidado. Al conectarme a internet, apareció una ventana del explorador que no había abierto yo. Era una página en blanco, salvo por un mensaje en japonés y una imagen. La imagen era una captura de pantalla de KOF 13. En ella aparecía mi equipo, Yori, Joe y Mai, pero sus sprites estaban deformados, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito silencioso. Detrás de ellos, en el fondo distorsionado, se alcanzaba a ver una silueta que no pertenecía a ningún personaje del juego. Era una figura humana, sentada frente a una computadora, con la cara iluminada por el brillo de la pantalla. Se parecía demasiado a mí. Desde entonces, cada cierto tiempo, cuando estoy solo en la noche, escucho un sonido muy bajo saliendo de los altavoces. Es el tema de Saiki, pero ralentizado, como si se estuviera reproduciendo dentro de mi propia máquina, aunque ningún juego esté abierto. Si alguna vez encuentras una versión extraña de The King of Fighters 3 en un sitio abandonado, con el nombre en japonés, no la descargues. Porque quizás no sea el juego el que se abre. Tal vez seas tú el que entra en él.